Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Ponemos en marcha Horacio Mario Lampariello, Álvaro César Alfonso, quien les habla Héctor Amodio Pérez. Hoy, con la asistencia técnica de Marcelo, el cernidor número 128, correspondiente al día 29 de julio del año 2024. Mañana, 30 de julio, se cumplirán 53 años de la Operación Estrella, que fue la fuga de 38 mujeres de la cárcel de Cabildo a través de las cloacas por las que recorrieron el trayecto desde Cabildo y Miguelete hasta Constitución y Nueva Palmira, al local conocido como El Berreta, donde estuvo secuestrado Nelson Bardesio. La decisión de llevar adelante esta fuga, antes que la fuga de Punta Carretas, desató una discusión interna en el penal al considerarse por parte de un grupo importante de los viejos dirigentes que dicha fuga provocaría dificultades muy serias para la de Punta Carretas. Esto fue así porque se valoró que la fuga de Punta Carretas, que en esos momentos no era más que una idea, un proyecto, tenía más valor que la fuga de un grupo de mujeres, aunque en ese grupo estuvieran algunas que desde antes de 1966 habían dado muestras de su capacidad como militantes. Sobre esta fuga se ha escrito un libro, 38 estrellas, de Josefina Licitra, que de alguna manera se aparta de la historia oficial, ya que da a conocer con veracidad mis palabras acerca de los momentos en que Alicia se entregó para conseguir la libertad de quienes la acompañaban en la fuga por las cloacas, entre ellos el señor Mujica Cordano. Y hace lo mismo con toda la negociación que llevó al acuerdo que nos permitió salir de Uruguay el 13 de octubre de 1973, día que Alicia cumplía 36 años. Una casualidad. Pero en mi vida ha habido varias casualidades y una más es que Josefina Licitra es hermana de Alejandro Licitra, un amigo mío argentino en Madrid, colega, competidor y proveedor al mismo tiempo de las artes gráficas en Madrid. Alejandro Licitra fue quien me diera a conocer un disco, un CD de Jaime Ross, del cual era el admirador. Y yo la verdad que a Jaime Ross lo tenía apartado. Se cumplirán también mañana 53 años del asesinato del agente policial Ildefonso Kaulaskas Marquevicius, encontrado muerto en el Parque Baferreira en el Cerro. Dicho asesinato le fue adjudicado al MLN, pero en realidad fue realizado por un grupo cuya incorporación al MLN había sido desechada. Con ese asesinato pretendían hacer méritos para que el MLN
reconsiderara su integración. En este caso, la casualidad fue que el agente Kaulaskas Markevicius había sido meses antes, en febrero, quien había detenido a Alberto Coco Pérez tras un accidente de circulación cuando íbamos a asaltar nuevamente el banco francés-italiano. Y pasado mañana, día 31, se cumplirán 54 años del inicio del Plan Satán, que fuera sugerido por los presos de Punta Carretas, tomando como ejemplo el secuestro del embajador alemán en Río de Janeiro. El día 31 se secuestró a Mitrione y a Díaz Gomide, al tiempo que fracasaron otros por fallos en la planificación, como deja establecido uno de los participantes en uno de los secuestros fracasados, el de Gordon Jones. El participante fue Manuel Marx Menéndez, que deja por escrito en el libro Ay de los vencidos, que ha tenido muy poca difusión en este país, pero que está muy interesante, porque es la visión de quien participó directamente en el Plan Satán y seguramente luego en las acciones del 14 de abril. La forma en que se condujo la negociación por el Plan Satán, la forma en que Sendik impuso su criterio sobre el resto del Ejecutivo, exigiendo la liberación de todos los presos políticos, cuando en un inicio se había acordado pedir la liberación de un grupo reducido, entre 20 y 30 hombres, entre hombres y mujeres, mejor dicho, fue una de las causas por las cuales la negociación se vio entorpecida y fracasó finalmente la mañana del 9 de agosto, cuando la caída del local de Almería 4630, apartamento 1. En esos momentos, sobre las discusiones en el seno del gobierno, los presos y a través de los presos el comité ejecutivo, estábamos informados por Wilson Ferreira Aldunate, quien nos mandaba los mensajes a través del senador Pedro Zabalza, que visitaba a su hijo Jorge Zabalza Basbo. Y se cumplirán también, pasado mañana, 53 años del asesinato de Manuel Ramos Filippini a manos del Escuadrón de la Muerte o Comando Casa Tupamaros, un organismo parapolicial que algunos dicen que nunca existió, aunque allí están los muertos y los volantes que ellos dejaban tras cada asesinato. Y dicho esto, pasamos a temas más de actualidad. Como ven, el mes de julio es un mes, o por casualidad también, bastante movido. Y en el Uruguay y en América Latina también está movido. Son esos tiempos, los febreros y los julios. Ahí encuentra todos los líos, por estas latitudes. Yo estaba escuchando cómo se genera, en el principio de tu presentación, cómo se genera el machismo por la preocupación de que se fuera a caer, el machismo puro, cuando era solo una idea, no era que estaban proyectando la fuga. Estábamos pensando hacer una fuga. Era una idea, ¿no? Era una idea, vos lo dijiste. Entonces yo dije, che, pero que tanto nos preocupamos del machismo, que la izquierda dice no, que los de la derecha son machistas, que son machirulos, no sé cómo le dicen a unos y a otros. Esto era un fenómeno, ¿no? Sí, bueno, era toda la sociedad. Y bueno, pero ya que eran tan avanzados, tan progresistas, con ideas así tan... Y el MLN era fruto de esa sociedad. Éramos fruto de esa sociedad.
Y bueno, sigue medio parecido. No Tampoco- vinimos de afuera y caímos aquí. No, pero como siempre dijeron que eran la salvación y el hombre moderno. El y- hombre nuevo. ya- El hombre nuevo. El hombre nuevo. Y yo se la cobro. El hombre nuevo. El hombre la nuevo. mujer la misma de La de siempre. Se ve que sí, por lo que te ha dicho mi amigo. Estamos en eso. Bueno, vamos a decirle a los oyentes que nos pueden mandar mensajes a través del WhatsApp 097-465-465. Los mensajes deben ser de texto, que son los que leemos. Y Alvarito para hoy tiene la frutilla de la torta con dulce de leche, la torta con chocolate. Hoy es la correcta, la más linda de todas, Sí. mi amigo. En realidad hoy hicimos un video anunciando lo que íbamos a dar a conocer hoy en el programa. Es verdad. Que se hizo viral. Y bueno, está relacionado con las leyes de reparaciones. Pero antes de entrar a los números, vamos a decir que acá no hay inocentes. Porque todos los partidos políticos, de una u otra forma, aprobaron estas leyes de reparaciones, que en realidad son 15, desde la vuelta a la democracia. Y 2 decretos, en estos casos firmados por los gobiernos del Frente Amplio en el 2007 y el 2010 por Vázquez y Mujica respectivamente. Eso por un lado. Y por el otro, cuando se habla de estas reparaciones, se dice los tupamaros. Exactamente. No, en realidad no, son parte de los que la cobran. Pero si empezamos a contar los números, seguramente va a haber la mitad del Partido Comunista, del Partido por la Victoria del Pueblo y las otras organizaciones de izquierda. Es decir, que es algo compartido. No son las pensiones o las reparaciones de los tupamaros, sino de todos los grupos que, bueno, hoy componen el Frente Amplio. Todo esto empieza en el año 2006, en noviembre. Y ustedes se preguntarán, pero esta ley ya no existe más porque van 18 años. No, pero sigue vigente y tan campante y dando plata. Y acá, con los números que nosotros vamos a mostrar y con alguna otra información que vamos a dar, claramente vemos el curro económico que se le cobra a la dictadura o que se pagan hoy. Se presentaron para tramitar al amparo de la ley 18.033, que es la madre de todas estas leyes, desde diciembre del 2006 a la fecha. 11.169 peticiones. La comisión especial, que tiene una integración muy llamativa y que después vamos a ver si no hay que eliminar a algunos integrantes de esa comisión, dictó desde diciembre del 2006 hasta mayo del 2024 7.111 resoluciones de amparo a la ley, es decir, concedida. 3.234 de esas resoluciones fueron denegadas. Se archivaron 788 expedientes sin culminar el trámite y aunque usted no lo crea, señora, señor televidente, actualmente hay 36 expedientes en trámites a la espera para poder cobrar. Bueno, le hablaba de la comisión especial. ¿Quién la integra? La integra un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, otro del Ministerio de Economía, otro del Banco de Previsión Social. En estos casos las 3 son mujeres. Y también una representante del PIT-CNT, que es mujer, y de Crisol, que es Gastón Grisone. Ahora, después que ha pasado tanto tiempo, ¿qué sentido tiene que estén participando alguien del PIT-CNT y de Crisol? Tiene que ser del Estado, porque realmente es el que paga. Porque ¿qué sugerencia pueden dar? Que aquel que se fue del Partido Comunista no puede cobrar, y el que se quedó cobra, porque a esta altura del partido no tiene sentido que estas 2 personas integren esta comisión. Bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿qué? Cuando estipularon el monto de estas reparaciones en el año 2006, ¿cuáles fueron los criterios que se utilizaron? Bueno, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
dice que carece la información de los criterios que se utilizaron para pagar esta norma. Esto es un documento público, es un expediente por un pedido de información pública que hemos hecho los tres que estamos acá, y que el expediente es 2024-13-1-000476. Es decir, que estos números que están acá son realmente los oficiales. Pero ahora vamos a lo otro. Usted se preguntará, ¿pero cuántos cobran y quiénes son? Bueno, en realidad, preguntar quiénes son, ya sabemos que no habrá respuesta. Porque los nombres no se dicen, más allá que hemos visto y tenemos la lista de los primeros 9.000 y poco que se presentaron por allá por el 2006, después de votarse esta ley. Y ya ahí había concedido más de 4.000 y algo estaban en trámite y 500 y poco ya habían sido denegados. Ahora vamos a la ley 18.033, que es una de las leyes, porque vamos a decir, fueron 15 leyes, pero las del dolor fue la primera en el gobierno del doctor Sanguinetti, cuando ahí se amparó a los funcionarios públicos que habían sido cesados durante la dictadura por un acto institucional por razones políticas o ideológicas, cuando en realidad algunos no trabajaban o tenían otro problema, pero fueron cesados. El argumento de la dictadura para llevar adelante directamente, digamos, de dejar sin efecto lo que los funcionarios públicos tienen y que no tienen el sector privado, fue que el presupuesto del Estado, 45% eran sueldos sin contar las cargas sociales. Ese fue el argumento para llevar adelante y dejar sin efecto, si se quiere, la inamovilidad de los funcionarios públicos. Y después, ya con el gobierno del Frente Amplio, hubo otras leyes en los gobiernos de Sanguinetti, de la calle Herrera, pero fueron directamente desde el punto de vista administrativo y que no, si se quiere, no tocaba el bolsillo, para dar soluciones a cosas que deberían tener soluciones. Pero después, en el gobierno del Frente Amplio, empezó. Y lo que nosotros vamos a ver y a leer los números de la ley 18.033, en nuestro criterio debió ser una indemnización por una única vez. Ya había pasado esto. En el gobierno de la calle Herrera se pagaron esas indemnizaciones de gente que ha cobrado más de una vez, pero ya se pagaron indemnizaciones, supuestamente por una sola vez. Usted está diciendo entonces que cobraron durante el gobierno de la calle Herrera y volvieron a cobrar en los gobiernos de Vázquez, Mujica y Vázquez. Sí, por los acuerdos que hizo, por ejemplo, Gabazo con el Partido por la Victoria del Pueblo, cuando fueron traídos de Buenos Aires, sí. Y también por otros casos que se presentaron. Se llegaron a acuerdos y se pagaron en aquel momento indemnizaciones que en algunos casos llegaron a los $80.000 y en otros casos a los $60.000. No a los del Partido por la Victoria del Pueblo, porque ellos pidieron cifras siderales. Alguien llegó a pedir $1.600.000 y el Estado terminó transando en 200 y no apeló, porque dice, si apelamos capaz que nos cobran 500, entonces más vale, si piden unos 600 y nos cobran 200 nomás, vamos a dejarlo ahí. Bueno, ahora voy a la ley 18.033. Estos son datos a mayo del 2024 y vuelvo a reiterar, pero ahora para el otro lado. Este es un expediente del Banco de la Previsión Social que esta información nos fue entregada el viernes a última hora y que estaba pendiente. Jubilación especial, estamos hablando de la ley 18.033. Ustedes se preguntarán, ¿cuánto cobran hoy? Bueno, cobran más de lo que dijo el presidente de Crisol. Se equivocó y le erró por feo. Cobran 3.065 personas. Por el artículo 8 cobran 1.055. Por la pensión especial reparatoria del artículo 11, 1.704. Y esta es la que viene, la increíble, ¿no? Pensión especial reparatoria del artículo 11. Deme un minuto. Sí.
usted dijo, lea de vuelta el título. Pensión de pensión especial reparatoria. Ese título no lo pusimos nosotros, lo pone el BPS. Sí, claro. Eso es lo que escribe el BPS. Si cobran 306 personas, y si me permití leer el artículo 11, Sí. dice: las personas comprendidas en el artículo 1 de esta ley, que habiendo sido detenidas y procesadas por la justicia militar o civil, y que como consecuencia de ello sufrieron privación de libertad, acá el golpe de Estado se adelantó un poco, más allá que creo que fue ahí, ¿no? Pero bueno, entre el 9 de febrero del 73 y el 28 de febrero del 85. Tendrán derecho a una pensión especial reparatoria equivalente al momento de inicio de su percepción a 8,5 bases de prestaciones y contribuciones mensuales. Vuelvo a reiterar, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no sabe los criterios que se adoptaron en el 2006 para fijar este monto. El artículo agrega: no tendrán derecho a percibir la prestación establecida en el presente artículo los titulares de una jubilación, pensión, retiro, subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por la pensión especial reparatoria. Bueno, después... Espere un poquito. Sí. Yo quiero hacer una precisión, Sí. que no es menor. El título dice pensión de pensión. Y ustedes saben que en el Uruguay, a excepción de esas personas, nadie cobra una pensión de pensión. Acá solo hay un solo nivel, que es de la jubilación a la pensión. Pero después de esa pensión, que puede ser el cónyuge, no pasa ni a un hijo, ni a un nieto, nada. Ahora, estamos hablando que ellos es pensión de la pensión. O sea que son no solo privilegiados por recibir pensiones por las cuales nunca aportaron dinero y la plata sale del BPS, de donde todos aportamos dinero, sino que aparte todavía la hacen hereditaria, la pensión. Es una precisión que hay que marcarla, Sí, sí. porque es la que más me molesta. Podemos reconocer muchas cosas, pero que todavía hagan diferencias. Y se acuerda que la pensión de la pensión se mantiene en el 100% de la pensión. Distinto a cualquier pensión en el Uruguay, que es el 66% de la jubilación que genera esa pensión. Ustedes disculpen que haga el trabalengua de la pensión, pero no es mi culpa. Está claro. Está clarito. O sea, que no solo tienen privilegio de tener pensión de la pensión, sino que aparte la reciben al 100% del valor de la primera. Cuando todos los restos de la población de la República Oriental del Uruguay, cuando recibe una pensión, será del 66% de la jubilación de quien la genera. Reitero los números: 1055 por el artículo 8, 1704 por el artículo 11 y las 306 de la pensión, ¿no? O sea, 306. Pero van a aumento, porque se van muriendo las primeras y agarran los segundos. Son 3.065. Ahora vamos, otra de las preguntas eran cuántos titulares habían empezado cobrando, ¿no? Por la jubilación especial, por el artículo 8, 1.055. Y por la pensión especial reparatoria, todavía no estaba la pensión de la pensión, 1.704. En total empezaron cobrando 2.759. Después pasamos al cuadro 3, la cantidad de beneficiarios que cobraron el primer mes de aplicación. Es decir, el primer mes, después se fueron sumando los otros con estas dos pensiones. Esto fue las personas que cobraron la primera vez el PER, el artículo 11 de la ley, porque ahí no estaba el artículo 8, y fueron 1.122. Ahora vamos a los números. En este gobierno, el 2020 y cuando termine en el 2025, lo que ha pagado el Estado por la ley 18.033 desde el 2020 hasta mayo del 2024, con el dólar a 38,51, esa fue la cotización que hicieron los técnicos del Banco de Previsión Social para responder este pedido de información pública, llega a la cifra de 242.307.042 dólares. Reitero la cifra, 242.307.042 dólares. Y le voy a mostrar las cifras en el marco de la pandemia.
2020 el Estado uruguayo pagó más de 48 millones de dólares durante el año 2020. Estamos hablando de marzo del 2020, es decir, cuando asumió esta administración se pagaron 48.335.047 en el primer año. En el 21 la cifra trepó a 56.951.176. Estoy hablando de dólares. En el 2022, 54.398.356. En el 2023, 54.344.030 dólares. Y en lo que va del 24, es decir, en los primeros 5 meses de este año, 27.718.433 dólares. Usted se preguntará, de inmediato seguro se hicieron esta pregunta. Y desde el 2006 hasta ahora, ¿cuánto se ha pagado por la ley 18.033? Nosotros habíamos hecho otro pedido de información pública y bueno, y queríamos actualizar los datos. En realidad queríamos actualizar los datos porque en algunos casos han dicho cualquier cifra y hasta diputados han dicho cualquier cifra, agregándole un montón de dinero más que no existe. Pero vuelvo a reiterar, en lo que va de este gobierno se han pagado 242.307.042 dólares y el total desde el 2006, la ley 18.033, nosotros, el Estado, ha puesto 603 millones de dólares aproximadamente. Está alcanzando a Ancapo. Sí, claro. De Falco a Ancapo, claro. Sendic y sus compañeros. Bueno, después tenemos otra ley. Esta, la que mencionamos, era la madre. Este es una especie de hijo o entenado, no se sabe, porque no, en realidad estas personas favorecidas tampoco son funcionarios públicos, sino que son trabajadores privados de la industria frigorífica. La ley de los frigoríficos. Claro, porque podían haber hecho para todas las industrias, pero bueno, como estaban incluidos en un decreto, posiciones, esto, y parece que los frigoríficos no se fundieron. También separados por razones políticas e ideológicas. En el área privada. En el área privada. Pero solo frigoríficos. Seguro, solo frigoríficos. O sea, la hicieron a medida ¿para quiénes? Para los militantes del PSU. Ahí está. Y por eso está incluido desde el 9 de febrero del 73 esta ley también. Que fue muy particular, y que usted sabe que fue muy particular, sí, porque fue interpretada por el señor presidente, o por orden del señor presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, porque los servicios técnicos del banco llegaron a un momento en que dijeron, esto es imposible de pagar así. Si no lo comparamos con lo de los funcionarios públicos o no lo ponemos en el mismo lugar, es imposible. Finalmente, yo creí que era el Parlamento el que interpretaba la ley y el Banco de Previsión Social tomó la posta e interpretó dicha ley. Con una precisión, pero sí. Estábamos hablando que la interpretó y el Parlamento que la había votado era el que estaba en funciones. Sí, no claro. era un Parlamento de años atrás. No. No se le ocurrió decirle, bueno, envíese la ley al Parlamento, que nos hagan una interpretación ante las dudas los parlamentarios que la votaron. No. Claro. Deja que la hacemos con unos amigos que tenemos acá en el sector jurídica del BPS. Y el muchacho Murro hizo eso. No, en realidad terminó siendo con el abogado de esta gente, con el Ministerio de Trabajo, en una negociación que llevó que fue bastante complicada. Y empezaron cobrando no más de 15. Después, para llegar al 2018, más de 800. ¿Quieres saber cuánto cobran hoy? 761, porque acá cobran los titulares. Se va muriendo y descontamos. Claro, seguro, ahí está. Bueno, no hay pensión de la pensión. No, acá no hay pensión de la pensión. Con la ley, igual a reiterar, 18.310, cobran 761 personas. Pero ¿sabe cuánto han cobrado en este gobierno de esos 761? 41 millones, estoy hablando de marzo del 2020 a mayo del 2024. 41.107.851 dólares. ¿41 millones? Sí. El primer año, en el 2000. Rico el PSU, ¿eh? Sí, en marzo de marzo del 2020 a diciembre del 2020 se pagaron 9 millones de dólares.
En el 2021, 10.239.000. En el 2022, 9.260.831 dólares. En el 2023, 8.996.674 dólares. Y en lo que va de estos 5 meses, 3.610.731 dólares, lo que hace esa totalidad. Si sumamos las dos leyes, en este gobierno se han pagado, por la ley 18.033 y la ley 18.310, 283.414.893 dólares. ¿Saben qué significa esto? Un arasatí, si es la coalición de gobierno. Si es el Frente Amplio, significa 3 casupá, que no es poca plata, ¿no? Ya que muchas veces el Frente Amplio protestaba por los gastos del Estado. Miren, si con estas pensiones se hubiera hecho arasatí o 3 casupá. Pero la cosa no termina ahí, ¿no? Ustedes escucharon los números, etcétera, etcétera. Pero a través de hay 2 decretos firmados, el 106-2007 y el 297 del 2010, sobre la prestación de salud prevista en la ley 18.596, que hemos hecho un pedido de información pública al Ministerio de Educación y Cultura, que es aquel que la paga, porque el Ministerio de Economía y Finanzas no sabe a quién le paga con esa ley. ¿Quiénes son la ley 18.596? Todos los que quedaron afuera de la ley 18.033. Entonces ingresaron en esa ley y van y cobran indemnizaciones. Pero la ley 18.596 es la que dice que la dictadura es del 13 de junio del 68, ¿no? Entonces, podemos ir, ya no es del 28 de febrero del 73 si te pasó algo, no, puedo ir hasta el 13 de junio del 68 y si me pasó algo de ahí en más hasta el 85, pido la reparación. Y en esta se pide y se pide, ¿eh? Y no se sabe, el Ministerio de Educación y Cultura tampoco sabe los nombres, porque puede cobrar cualquiera de la familia. Sí, porque hay pagos a hijos, a primos. Claro, por ejemplo, hay pagos a hijos. Había madres que estaban presas y estaban en algunos lugares y le permitían estar con el bebé, con el niño. Y qué mejor que estuvieran ahí. Bueno, esas personas por la ley son consideradas como secuestradas. Y en realidad no lo estaban. No, claro. Eso. Estaba la madre presa y le llevaban al niño. Sí, seguro, claro. Si no, con ese criterio, las mujeres que ahora están procesadas por el delito que sea, estamos en democracia, y le llevan y tienen un hijo en la cárcel y lo cuidan y lo llevan a la escuela, como ahora, que lo llevan en las camionetas y se los traen, mañana van a decir que ellos fueron secuestrados porque estuvieron detenidos en una cárcel. Claro. Algo medio parecido sería. Sí. Bueno, y tienen, se lo favorece por la prestación de salud que está prevista en esta ley, corroborado por estos decretos. Se estipuló que tendrán derecho a recibir atención integral de salud gratuita y vitalicia, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud a las que se califica como víctimas, aquellas personas que hayan permanecido detenidas por más de 6 meses sin haber sido procesadas o que hubiesen sido procesadas o sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión de agentes del Estado, o que siendo niños fueron secuestrados o permanecieron en cautiverio con sus padres. Vos sabés que ahí hay algo que no me cierra. Sí. Yo no sé si la redactaron mal o no pusieron algo en la ley para no quedar más pegado. Porque se supone que todos los ciudadanos de la República, si no tenemos trabajo, lo que sea, tenemos ACE, gratuita. ¿Está bien? Y es vitalicia hasta el día que nos morimos. Más o menos es eso. Ahora, a ellos le decretaron que es vitalicia. Sí. Pero ¿por qué hacen esa diferencia? Entonces los demás no tenemos derecho a acceder a ACE, por ejemplo. Claro, pero... ¿Me sigue el razonamiento mío? Capaz que lo mío es muy loco, pero si vos ponés en una ley o en un decreto que declarás algo que para esa persona es vitalicio, y yo pienso, bueno, ¿y qué servicio le darán? A no ser que me digan que le dejan elegir la sociedad médica y que le pagan el FONASA. Bueno, acá se les permite prestaciones médicas que incluyen asistencia psicológica,
psiquiátrica, odontológica, farmacológica que garanticen el Sistema Nacional Integrado de Salud. El Estado tiene la responsabilidad, es decir, nosotros, porque el Estado somos todos nosotros, los que están allí, nosotros que estamos sentados acá y toda la gente del Uruguay, de otorgar apoyos científicos y técnicos para la rehabilitación física y psíquica necesaria para atender las supuestas secuelas que obstaculizan la capacidad educativa o integración social de las víctimas. Este beneficio incluye a los hijos y nietos de todas ellas, sean biológicos o adoptivos. Bueno, que me dejó sin palabras. Sí, esto no lo termino de entender. Esto que tenemos acá es la solicitud del amparo a la ley. De decir que si alguno todavía no reclamó, reclame, porque todavía hay 36 expedientes en curso. Y acá están los requisitos. Y bueno, y hay tres elementos principales. Que hayan sido obligados a abandonar el territorio nacional siempre que hubieran retornado antes del 1 de marzo del 95, que hubieran estado detenidas o en la clandestinidad durante dicho lapso total o parcialmente, y que acrediten haber sido despedidos de la actividad privada, según lo preceptuados por el decreto 518 del 73, del 4 de julio del 73, que es lo que mencionamos y a la cual se acogieron en esa ley que se marcó, la 18.310. También están comprendidos quienes se acreditan como trabajadores de empresas clausuradas en virtud de lo dispuesto también por el artículo 3 del decreto 1029 del 28 de noviembre del año 73. Probada la causal de amparo, la ley otorga derecho a cómputo jubilatorio ficto o una jubilación especial o a una pensión reparatoria o a un derecho pensionario según cumplan los requisitos en cada caso. Como ustedes pueden ver, los requisitos acá no figura que usted esté acusado de terrorismo de Estado, ¿no? No existe en ningún lado de la ley. Sin embargo, hay alguien que quiere negar por hacer terrorismo de Estado. En este caso estoy hablando de Fleming, que pidió esa pensión. Y se la rechazaron. Se la rechazaron. Si ustedes quieren, vuelvo a reiterar los números. Sí, no. Totales. Cobran la ley 18.033, conocida irónicamente como la ley del guerrillero, pero también es mucho más amplia, porque, vuelvo a reiterar, la mitad son de otras organizaciones de izquierda, como el Partido Comunista, como el PVP, como el Partido Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Son 3.065. De esos, más del 10%, es decir, 306, cobran la pensión de pensión especial reparatoria del artículo 11. Después, no vale la pena, ya mencionamos el tema de los titulares y sí las cifras. En este gobierno, desde marzo del 2020 hasta mayo del 2024, el Estado ha pagado $242.307.042, y mientras que por la ley 18.310 se pagaron $41.107.851, que sumado a lo que ya se había pagado, estamos hablando de $125 millones más. Si por la ley 18.033 tenemos $603 millones, más estos 125, ya llegamos a 738, y le agregamos la ley de los funcionarios públicos, que fueron 120 millones de la época, pero hoy más o menos son entre 340 y 350 millones, ya le tiramos el chico lejos de los $1.000 millones de pago. No podemos soslayar que el doctor Valle salvó al país en la crisis financiera del año 2000 con $1.500 millones. Y todavía falta contabilizar la ley 18.596, lo que se ha cobrado por la misma. Y les quiero adelantar algo. Hicimos 2 pedidos de información pública. Este que mencionamos y el otro está relacionado con las jubilaciones en el BPS. Ustedes recordarán la campaña de firme para que nos jubilemos a los 60 años.
Bueno, hicimos un pedido de información pública preguntando cuántos se jubilaron a los 60, a los 61, a los 62, a los 63, a los 64 y a los 65 años. Le vamos a dar el título, porque hoy vamos a tratar otros temas y porque este tema me parece que se merece un mayor espacio y una mayor interpretación de los hechos. Pero le puedo decir que se le cayó a Marcelo Abdala y a Fernando Pereira y al Partido Comunista, se les cayó otra baraja. Porque de más de 60 años, en casi todos los años, se jubilan el doble de con 60 años. Es decir, con 61, 62, 63, 64 y 65. Y lo llamativo es que se jubila mucha más gente con 65 años que con 61, 62, 63 y 64. Por lo tanto, ya hay un argumento menos para la campaña electoral. Otra cosa más, hay mucha gente que aporta y que no se termina jubilando porque por una razón o por otra no llega a los mínimos por supuesto, de cantidad de años. Y le terminan dando la pensión a la vejez a los 70. Y tenés otro montón de gente, principalmente empresarios, que aportan toda su vida, pero por deudas personales de ellos, tampoco se pueden jubilar. Y esa plata se la chupa el barbudo, como digo yo, cae en la bolsa. Y una apreciación que vamos a tener que hacer en el próximo programa es, yo por ejemplo, estoy en contra de la reforma jubilatoria que se plantea ahora en el plebiscito. Por una razón, porque van a expropiarse los dineros de la SAFAP. Le aclaro, yo no tenía dinero en la SAFAP porque la edad que me agarró a mí no me servía la FAP, me servía la jubilación del BPS. Y el otro problema es que lo que hay que hacer es que hay que limpiar al BPS. Pero hay que limpiarlo hasta de esas leyes. Claro. Porque es lo más injusto que hay que el Parlamento vote leyes que pagan el BPS y la plata del BPS la sacan de Juan Pueblo. ¿Está bien? De los que aportan. El BPS debería pagar lo que estipula su ley fundacional, que es los que aportaron, bien, con cuentas personales como ahora, que me encanta, porque entonces va a cobrar más el que aporta más, algo justo. Y el que trabaja más también, Por ¿no? supuesto que para aportar más tenés que trabajar más. Claro. Más años, más lo que sea. O tengas capacidades distintas y te permitan tener mejores sueldos, que por lo tanto vas a tener mayores aportes. Porque no somos todos iguales. Ni nos uniformamos todos iguales. Por eso lo establece la Constitución de la República y de buena manera. En su artículo 8. Solo, sí, talentos y virtudes. La diferencia de los uruguayos. Que debería ser esa nomás. Entonces, yo lo que diría es, el BPS debería pagar las jubilaciones a las personas que aportan correctamente. Después están también el seguro de desempleo. Sí, que lo paguen porque está estipulado por ley. Porque aparte te sacan un poquito para pagar eso. Sí, claro. El seguro. Después está el tema de la pensión a la vejez, que también está estipulado. Pero que por favor nos saquen todas estas pensiones y jubilaciones que nunca recibieron aporte y que sale de la plata del que la puso. Si quieren votarla, que la voten. Pero que se la saquen al presupuesto del Parlamento, porque el presupuesto parlamentario tiene presupuesto. Por ejemplo, está la pensión, ya te dejo, están las pensiones a los olímpicos. Me dice, ¿la Pariera la va a sacar? No, porque la pensión de los olímpicos la sacan del presupuesto del Poder Legislativo, no las paga el BPS. Entonces, ya que existe esa pensión a esos veteranos, ahora son tan necesarias, porque cualquier deportista hace mucha guita si está en la zona de elite. Pero en aquella época que tenías campeones del mundo, campeones sudamericanos, de básquetbol, de fútbol, medallistas en boxeo, a eso una pensioncita no venía mal, por eso la habían diseñado. Pero sale del presupuesto del legislativo, no sale del BPS. Entonces yo lo respeto, si te la sacás de tu bolsillo. Bueno, y algo más que quería decir es que desde que se creó el BPS en 1960 hasta el 2005 tenía 20 leyes, es decir, que tendría que atender a 20 leyes. Del 2005 al 2020 se aumentaron 45 leyes más una serie de decretos. Y ahí está el déficit del BPS, porque en realidad el pago a las jubilaciones y pensiones, etcétera, no llega al 50% del presupuesto del Banco de Previsión Social. Y si usted se enojó
por estos números de la ley 18.033, 18.310, la de los funcionarios públicos, la cantidad de personas que se presentaron, yo siempre digo lo mismo. Hay que enojarse con los que la votaron, porque los que fueron favorecidos van y la cobran, pero la votaron, tenían que haber votado otra cosa, pero venía aquella aureola de la dictadura, etcétera, etcétera, en el 2005, 2006, 2007, y realmente se equivocaron y se va todo este dinero que podría ser para cosas importantes. Y vuelvo a reiterar, ya que estamos hablando hoy se presentó el proyecto de saneamiento y se hizo el anuncio en 61 localidades, pero todo esto salió en este gobierno, una Arasatí y 3 Jasupá. Amodio está para decir algo, lo Sí, tenemos sí. ahogado porque lo cruzamos no. nosotros. Yo después digo algo también. No, pero no, dale. yo estaba escuchando porque es muy, muy ilustrativo todos estos datos. Voy a empezar por lo último que dijiste, que estarías de acuerdo si el Poder Legislativo se sacara el dinero de su bolsillo. Sí, ya sé, tenés razón. Tenés razón. Se lo saca el pueblo. Exacto. Pero por Claro. lo menos, si vos aportaste. ¿Ellos se lo recortan de su sueldo? No. No, tenés razón. Estamos lo mismo. Fue una apreciación. Bien. Estamos Sí. lo mismo. Sí. Tienes razón. Sí, el senador Riesgo me decía siempre, flaco, vos, sí. Entonces, ¿Vos sabés lo que se gasta en esta cuadra acá? a lo que iba. Yo creo que el sistema político, cuando votó estas leyes reparatorias, lo hizo porque en el fondo tenía cola de paja. Pese a la teoría de los 2 demonios y todo lo demás, el sistema político era consciente o fue consciente en su momento de que tuvo una cierta responsabilidad en lo que pasó. Que él no estaba afuera. Sáqueles la cierta, tuvo Bueno, Déjela como responsabilidad. Bueno, tuvo responsabilidad. Después inventó la teoría de los 2 demonios. Que se inventó en Argentina, ¿no? Y como Para- si fuera una para telenovela zafar. vino para acá. Para zafar. Bueno, entonces, seguramente se cometieron excesos, lo sabemos, están reconocidos. Seguramente se cometieron injusticias con gente que fue despedida aprovechando la volada. Sí. Lo dice Fleming también. Sí, claro. Las patronales eran tremendas en la época de la patronales dictadura. Aprovecharon la volada para despedir todo aquel que le fuera incómodo. O incluso para sanear el presupuesto. De repente despedimos a alguien que está cobrando mucho a juicio de la empresa y contratamos a alguien más baratito que nos deje mayor plusvalía. Entonces, yo pienso que pasó todo eso o parte de eso. Ahora bien, lo lógico, como dijiste vos, es que hubiera sido una indemnización por una vez. Lo que no puede ser es que sigamos investigando cosas que pasaron, o se dice que pasaron hace 50 años, 55 años, 60 años, para que se siga aumentando la lista de beneficiarios por unas leyes que se votaron con un fin concreto y determinado. Entonces, que de eso se beneficie el nieto de quien hace 60 años tuvo una decisión política determinada, no las califico, la que fuera, y sufrió cárcel, sufrió tortura y todo lo demás. El que debió ser indemnizado es él y Claro. nadie más. Sí. Es por lo menos lo que... Bueno, lo que pienso. en el caso de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el llamado caso de las chicas de Abril, se ha indemnizado a toda la familia. ¿No? Esa es otra cosa que podemos también leer y que le ha costado al Estado uruguayo 1.188.000 Claro. porque pagaron hasta viáticos, porque sí. estos leguleyos que están ahí, que
No saben ni dónde queda Uruguay. Y no sobre saben. todo eso, yo Sí, iba a pero- eso por dictámenes de organismos internacionales ajenos a nuestra realidad interna y a nuestra Constitución. Ahí está. Y voy a hacer una precisión, que me estaba dando cuenta porque lo viví. Cuando vos hablás de la ley de los funcionarios públicos, la del 85, Sí. 85, 86, Sí, en realidad cuando se vota la amnistía, exacto. la ley 15.737, se coloca un artículo, el 25, en el cual se menciona la reparación para los funcionarios públicos y vino allí. Se presentaron 30.000 Claro. y el Estado atendió a 18.000. Bueno, pero ahora te voy a explicar. A esos 18.000 los atiende de dos formas. Primero, les reconoce los años que quedaron sin trabajo, funcionarios públicos que fueron echados, es verdad, por clase C, por clase Claro, B. Porque sí, mirá sí. que echaban a los B y a los C. A los Sí. C los borraban de volante. Sí, claro. Y a los B... Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla con puntito que, por ejemplo, a los maestros cuando llegaban a los 25 años no les renovaban la posibilidad de seguir siendo maestro hasta los 30, lo obligaban a jubilarse. Sí. Entonces, ¿qué hacía el Estado? Les pagaba todos esos años que habían estado afuera, pero se los computaba también para la jubilación. O sea que eso se transformó en algo que estoy seguro que no está calculado ahí, porque ahí lo que está calculado son lo que se le pagó por primera vez. Pero después, al corregirle la jubilación, Claro. la cédula jubilatoria, como se le dice, se le aumentó considerablemente, porque pasaban a tener de 25 años de trabajo a 35, de repente, a más de 30, cuando el maestro se jubila a los 30. ¿Tá? Muy pocos pasan, porque se tienen que ir a cargos que no están frente al alumno, pero terminaban con 35, 40 años de trabajo, que era imposible, con jubilaciones al 3x2, porque eran maestros, les corresponden, porque algunos estaban en tareas especiales, con niños especiales, entonces se le aumentaban los años más. Eso se transformó en jubilaciones preciosas, para el que la cobraba, pero seguro salía de todo el mundo. Y eso pasaba en los organismos de UTE, en Antel, en la OCE, en la ANCAP, en todos los organismos, en los ministerios, que muchos decían, bueno, mira, yo estoy jubilado, corregime la cédula jubilatoria, dame la plata, que era un montón de plata, que es lo que vos mencionaste, por única vez, y después corregime la cédula jubilatoria, que esos son millones más grandes que lo que se puso al principio. Sí, es muy probable. Yo soy consciente de que familiares de ex militantes de izquierda, digo ex militantes porque, bueno, o han fallecido o no han gestionado la pensión. En una situación como la actual, donde hay crisis de puestos de trabajo, el recibir esta pensión hereditaria les ha resuelto, si no la vida, por lo menos en parte. Pero yo sigo pensando que es injusto con relación al resto de la población. Pero por supuesto. Entonces, yo sé que hay mucha gente, me consta porque lo conozco, que hay gente que lo único que tiene hoy como vida, el sistema de vida, es la pensión que ha heredado de su cónyuge. Pero lamentablemente sigo pensando que es un privilegio que esa persona tiene con relación a los centenares de miles de gente que vive en situaciones de pobreza mucho mayores que quienes están viviendo hoy por esa situación de privilegio. Claro, ¿no? y termina siendo injusto. Claro, claro. Lo que pasa también es que el Uruguay es un país especial. Los uruguayos somos muy especiales. Por algo que posiblemente en su momento tuvo una raíz, digamos, reparatoria, termina prostituyéndose. Sí, total. Claro. Termina convertido en un barril sin fondo que no hay presupuesto que lo aguante. Estoy de Y acuerdo. más
si sigue saliendo del BPS, que- de los aportes de quienes sí están trabajando día tras día, ¿eh? Y que ven cómo el costo de vida le lleva la escasa pensión que cobra después de haber trabajado 30, 35, 40 años. Sí, correcto. Yo tengo algunos mensajes si quieren ir leyendo. Mirá. Acá el celular terminado en 776 dice: todo eso paga el BPS a gente que ni estaba en Uruguay y por una pensión por invalidez o por ser no vidente ni una pensión dan. O te ponen 1000 requisitos. Estamos en el mundo del revés. Acá tenemos otro de Marcelo, dice: antes se decía que sponsor que es la muerte. Ahora se dice que sponsor es guerrillero. No, está cobrando, lo ha recalcado Álvaro, la mayoría no son guerrilleros. No, es cierto, sí. Es cierto. Se hacían los... No, nunca cometieron un delito como los guerrilleros. Los guerrilleros Claro. cometimos muchísimos delitos, muchísimos. Pero la mayoría de los que están cobrando la pensión no cruzaron ni un semáforo en rojo. La revolución por la jubilación. La revolución por Por la la jubilación. jubilación. Qué bien que está esa frase, la vamos a titular. Tenemos otro mensaje del 838. Les adelanto algo. Hoy es el día que tenemos mejor audiencia en directo. Después se repite mucho el video y tenemos buena audiencia, pero ahora se está en directo impresionante. Dice: hola, dan dinero a todos, justificada, entre comillados, pero el BPS no tiene dinero. Dicen: cuento a los niños una vergüenza, adoro informarme con ustedes y cuánta verdad. Cómo destapan ollas, dice. Yo con 60 y algunos siguen porque no les alcanza. Yo lo tomo con pinza, no estoy de acuerdo que se jubilen más viejos. Bien a modio, dice. Senadores y diputados cobrar la mitad. Eso es un planteo que hace el 838, que no está mal. Eso es otro tema. Ahí está. Y acá nos manda el oyente 776 una foto de la pantalla nuestra que nos está viendo y no salimos tan mal, ¿eh? Estamos prolijitos, por lo que veo. Aunque hay un oyente que me dijo que había una cámara que por momentos salía oscura, que debe ser esa que está allá, que se ve que hace unos cambios de paneo, que hoy está Max. Un vintage. No, es un efecto que le ramo a la tecla, pero bueno, es lo que hay, valor. Mientras el sonido salga bien, que es lo único que pido. Dice acá: y el AS es otro robo descarado, dice el 932. Y es cierto, es el impuesto a la jubilación, lo cual es ridículo. Nos cobran el impuesto al trabajo, porque es el impuesto al trabajo, no a las ganancias. Si fuera las ganancias, me tendrían que permitir descontar todas las facturas. Yo compro Exacto. en la verdulería, Sí, claro. pido factura, pido en el súper, pido acá, y una vez al año se para el Uruguay para hacer cuenta, como hacen los gringos, Claro. que se quejan del capitalismo, pero todo el mundo arranca para allá. Y resulta ser que son los que tienen mejor sistema al final de la historia. Da menos G también. Y por ahí venimos. No sé si quieren que entremos en los Sí. otros temas interesantes Sí, ¿cómo? que teníamos. Y el otro tema interesante que todo el mundo habla es Venezuela. Así que Bueno, para Venezuela yo le voy a pedir a Max o Marcelo que tire un video en donde aparece una avenida llena de gente en las últimas horas. Un videito de hace una hora que es interesantísimo para que lo vean los oyentes, porque a veces no ha llegado todavía. pero si querés explicarle a los televidentes por qué se toman eso. Porque hay cámaras, tú explicaste por Claro, qué. el tema es el siguiente. Primero, ese video, hay cámaras en Caracas principalmente, que son cámaras, vieron que hay cámaras por todo el mundo. Entonces vos podés entrar a esas cámaras y ver. Son cámaras públicas que las desarrollan para hacer turismo. Y bueno, y algunas cámaras hay en Caracas, que les adelanto, por lo que vi, las calles de Caracas están más limpias que la de Montevideo. Es un buen dato, no menor, ¿no? Están más limpias las de Caracas que las de Montevideo. Bueno, es que conseguir una ciudad más sucia. Que esta está bravo, ¿no? difícil. Está bravo, bueno. Entonces, Difícil. esas imágenes, y de algunos vecinos de Caracas, venezolanos, que están rabiosos con el muchacho Maduro, que sin mostrar ningún acta, ni discriminar la zona en donde ganan y pierden, y todas esas historias, inventaron una cifra que es imposible resistir y que la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica han condenado. Algunos, por ejemplo, Brasil, hay una dualidad con Brasil. Itamaraty,
Plan Alto, donde está las cancillerías y los ministerios, Los que mandan. que son los que Los que cambian son los- los gobiernos y los Sí, tipos esos siguen- son los que mandan, Esos- igual con las Fuerzas Armadas en Brasil. Exactamente. Siempre mandaron. Y Itamaraty sacó un comunicado pidiendo que se mostraran las actas, como diciéndole, muchachos, y que no creían, fue peor todavía, no solo pedir las actas, dijo que no creía en los resultados. Lula ni habló, pero Itamaraty, que es la voz fuerte de Brasil, ladró primero. Después todos los gobiernos, a excepción de Bolivia, ¿qué más? Nada más, Bolivia y por estas latitudes creo que ninguno más, porque todos los demás condenaron la situación, incluido Chile con Boric, que dijo que no se podía creer la situación que se estaba viviendo allá. Y en las últimas horas expulsaron a todos los que firmaron esos comunicados. Ahí no estaba Brasil, no estaba Chile, o sea que a esos diplomáticos no los echaron. Echaron a todos los diplomáticos, incluido el nuestro. Por un rato, no los echaron. Bueno, no, le dijeron que se tienen que ir. Yo no sé qué va a pasar con Maduro. Algunos dicen que la familia de Maduro ya está en el exterior, que él no. No sé. Pero vamos a ver ese video para que vean la reacción del pueblo venezolano con respecto al gran fraude. Y después vamos a hablar del Uruguay y la opinión que tienen los partidos políticos en Uruguay de ese tema. Vean el gentío que hay. Vean esto. Vean cómo está la marcha y vean cómo viene la represión. Allá vienen, allá arriba. Miren cómo caen las bombas a la gente. Bueno, ahí vieron un video. Y yo quería comenzar con otro tema. Tenía yo por acá... No, si el, lo mismo, logro- el mismo tema. Es el mismo tema, sí, tiene Pero razón. acá. Pero seguro, darle la óptica del Uruguay. ¿Qué dijeron los partidos políticos? No, Porque- pero pues, primero, el MLN sacó un comunicado antes que tuvieran los resultados, como que sabía los resultados. Pero a ver, lo del MLN fue realmente denigrante. Miren lo que dice el comunicado. Dice así: Montevideo, 28 de julio del 2024. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, al cual perteneció Don Amodio. ¿No perteneció a ese? No es el que firma esto. Ah, no es el que firma. Esta es la versión modificada, más moderna. Esto es una payasada, una pantomima. Bueno, pero se quedaron con el logo. Se quedaron con la Se quedaron firma. con el logo. Ah, bueno. Sí, bueno, está. Se quedaron con la Bueno. firma y el logo y la calle Tristán Narvaja. Exactamente. El local de la calle Tristán Narvaja. Vuelvo, porque le estaba haciendo una bromita a Don Amor. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro saluda al pueblo venezolano que una vez más, en un acto eleccionario ejemplar, decidió continuar el camino de la paz junto al proyecto bolivariano de soberanía y justicia social. La derrota del proyecto golpista de la derecha continental y del imperialismo norteamericano se transforma además en un hito de la indispensable integración de los pueblos de la patria grande. Algunas frases eran de la época suya. Todo. Saludamos esta decisión popular y llamamos a las organizaciones sociales y políticas a defender el derecho de los pueblos a decidir su destino. Por la liberación nacional y el socialismo, habrá patria para todos y todas. MLN Tupamaro. No, esa es ¿Le nueva. faltó o no Esa- habrá patria para nadie? No, Sí. acá habrá patria para todas y todos. Por lo menos dejaron integrar No, a las pero- mujeres Seguro, que pero- cuando se quisieron escapar le dijeron que no se escape, que nos van a quemar la idea. No el proyecto, era la idea. Esto es una fantochada. Pero por favor, bueno, dejémonos de tanta risa. Esta realidad lo que mostró fue que hoy el Frente a la Eso mañana... me hace acordar a la declaración de las olas. Claro. Ah, sí, más claro. o menos. Pero que son las palabras del bobeta Eh, Maduro, que dice que está bárbaro. Que Perdón, está divino. esto ocurrió en 1966 con la Tricontinental, porque si no la gente le dice hola, le va a parecer Ahí que, está, explique, que sí, es que algo se lo que, llevaba la que es el bien. mar, claro. Claro, que venía el vientito. De las reuniones que se hicieron en La Habana. Yo, la verdad, sin ser malo, siempre he dicho
que el gran problema que tiene el Frente son sus internas. Entonces, empezaron todos los partidos inmediatamente dijeron, bueno, con la excepción del Frente Amplio, todos dijeron que estaban en contra de lo que había pasado en Venezuela, de que se notaba que era un fraude gigantesco. Entonces el Frente Amplio hoy tenía que dar sus palabras, porque todos los micrófonos iban al frente, porque no hablaba. El gran problema es cuando se frena y no habla. Hasta que hoy resolvieron decir que pedían que se mostraran las actas. Pero primero, no condenaron lo previo. Y vamos a hablar de lo previo. Lo previo era los candidatos que se iban presentando y que no eran, que podían ser complicados para el gobierno, no lo dejaban participar en la elección. Claro. Pero no porque tuvieran un delito. No, le inventaban algo. No los procesaban y ya los sacaban de la carrera. No podían presentarse. O sea, no es que estaban juzgados, procesados, que pasaron por la apelación. No, nada de eso. Lo agarraban directamente. El caso de esta señora Corina, que lo que le hicieron a ella directamente, no, vos no podés ganar, nos complicaste, saco. Se le filtró el veterano que tiene 74 años. Sí, pero ella la lleva de la mano, el veterano. Bueno, pero mire lo que pasa. Se le filtra por los palos, porque hay varios más que se presentaron que eran hombres de paja del gobierno. Se le filtra a este hombre que dijeron, no, este fue un diplomático, va a perder un partido, ¿qué va a hacer? 5 votos. Cuando Corina y el grupo fuerte que enfrentaba a Maduro no lo dejan tener candidato, lo van a buscar al hombre y lo ponen adelante. Y ya no lo podían bajar. ¿Qué le decían al mundo? Que después, como lo llevaba esta mujer y toda la población que estaba en contra de Maduro, a este hombre presidente y que lo apoyaban a él, lo tenían que bajar. Se le filtró por los palos, literalmente. Y este hombre fue diplomático, de carrera, que decidió un día decir, no, esto no lo aguanto más. Y que se encontró con que como habían flechado la cancha, lo pusieron al hombre adelante y dijeron, mire, lo tenemos que acompañar a usted, porque usted es decente. Lo que ha hecho, de eso no dijo nada al Frente. No se opone a decir nada. Yo les voy a decir algo más. En Montevideo, en todas las delegaciones donde votaban los venezolanos en el mundo, no en Venezuela, o sea, los que estaban en el exterior, impidieron que entraran en su mayoría los delegados, que ellos tienen un nombre distinto. Nosotros le decimos el delegado de mesa, ¿no? Sí, claro. Y esos delegados, acá en Montevideo no se los dejaron entrar. Y solo dejaron votar a 100 personas. Todos los que estaban que son venezolanos, que están adentro de la delegación venezolana, y que ahora, hasta hoy estaba la gente manifestando enfrente, pacíficamente, porque la policía les pidió que se quedaran en la acera enfrente, la policía protegió el consulado, porque también, digo, hay que respetar, ¿no? Hay que pacíficamente hay que denunciar lo que sea, pero no hacer ningún tipo de desbarajuste. Y del otro lado, en el Partido Nacional, sí, Laura Raffo habló del tema, escribió un Twitter y creo que cometió un grueso error. A ver, hizo mención a una frase de Allende, cuando en realidad, al parecer, están atajando gente para que no se vaya con el Partido Colorado y mencionó una frase de Allende, de la Alameda, ¿no? Vamos a caminar. ¿Es de Allende? Sí, bueno, por lo menos se repitió mucho en Chile. Yo creo que es de... Pero fue muy utilizada en Chile. Pablo Milanés. Sí, claro, tiene por una eso. canción que Volveré habla, a recorrer las Alamedas. Ahí está. Sí. Bueno, hizo esa mención y después también es llamativo como dirigentes, Pablo Mieres, Andini, compartían con venezolanos ese momento, ¿no? Bueno, está bien, eso a mí no me afecta. Los tipos están reclamando, hay que recordar algo. En los años jodidos del Uruguay, de la dictadura, Venezuela recibía a los gente, uruguayos. sí. Muchos. Pero muchos, cientos, miles. Sí. Y la mayoría después se había terminado alojando en Isla Margarita, que era la zona bacana, para decirlo así. Claro, después Uruguay, cuando vuelve a la democracia en el 85, hay un singular apoyo hacia Chile, ¿no? Incluso se creó en el Parlamento una comisión por el tema de Chile. Y ahora quiero leer las palabras de un dirigente del Partido Comunista uruguayo. Mejor dicho, el Partido Comunista en el Uruguay. Sí, que estaba allá. Que estaba allá, porque llevaron los veedores
eran del PIT-CNT, invitados por ellos, ¿no? Vengan devedores. ¿Qué va a llevar devedores a esos muchachos? No pueden decir nada. Dice así: dirigente del Partido Comunista en el Uruguay avaló triunfo de Maduro. Es un sistema electoral estupendo, dijo. Ojalá lo tuviéramos en Uruguay. Y entonces acá me recuerda que los comunistas quieren llegar al poder por las urnas cuando se les complica lo de la revolución. Si no, llegarían por lo de la revolución, por las armas. La revolución que hacen otros. Seguro, porque ellos siempre van colgados en la teta ajena. Seguro, yo claro. siempre se lo digo a Modi y a Modi me dice, no, yo... El arsenal del Partido Comunista lo tenían para embromarlos a ellos y ellos ganaban. Sí, claro. Para corretearlo y quedarse ellos al frente, claro. como hicieron en Cuba. Entonces ellos quieren llegar por las urnas, por ejemplo. Impulsan ahora a Carolina Cos. Han tenido intendentes comunistas en Montevideo, ¿no? Y aparte, viste que los tienen siempre solapados. Nunca dicen son comunistas. Pero son según los la que apoyan. información estaba en Bolivia. Marcos Carámbulos nunca dijo que era comunista hasta ahora. Ahora sí. Ya después, cuando está para retirarse y está cerca de la partida al cielo, aunque él le va a tocar también, el hombre dice que ahora sí es comunista. Antes no era comunista. Entonces, esta gente quiere llegar por ese método. Ahora, yo nunca vi que un comunista saliera por las urnas hasta ahora. No sé el caso de Lula, si es comunista, no es comunista. Por lo menos como que se ha centrado un poco más en estos últimos tiempos. Y hubo un pronunciamiento de Orsi también, Sí. que quedó por ahí en el medio. Es que dicen que quieren ver las actas, pero no dicen más nada. Sí. Tampoco Y le ponen plazo. No hablan nada de que les están pegando como mostramos en el video. Y celebrado por el senador Sánchez, que parece traductor, porque de acuerdo al comunicado del MLN y de acuerdo a lo que dijo Orsi, hay una diferencia bastante importante. Sin embargo, se quiso poner en el medio y no le salió bien tampoco. A ver, el dirigente del PSU es Ronnie Corvo, presente en Venezuela como observador de las elecciones, dijo no tener duda ninguna del triunfo legítimo del presidente Maduro, que ganó ajustado, pero ganó. Este tipo no, una bestia, ¿no? El dirigente del Partido Comunista del Uruguay, Ronnie Corvo, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. O sea, lo mandan porque estaba ahí. Fue uno de los observadores enviados por su sector para las elecciones en Venezuela. Allí el Consejo Nacional Electoral, un órgano dirigido por el oficialismo, le atribuyó la victoria al presidente Nicolás Maduro en una instancia cuestionada por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. En este contexto, Corvo aseguró que Maduro ganó legítimamente y que el sistema electoral en Venezuela cuenta con las garantías necesarias para un conteo de votos fideligno. Y yo ahora le voy a pedir a Max que nos dé un video cuando están haciendo joda con la urna y los opositores entran porque ellos contaban los votos sin los delegados presentes en muchísimas mesas de Venezuela. Y le voy a pedir que lo encuentre. ¿Lo encontró Max o no? A ver. Estás violando los artículos. Este señor mandó al proceso. Eso no es así, porque vos vas a abrir la mesa. Para eso hay miembros efectivos acreditados. No pueden hacerlo sin nosotros. No pueden hacerlo sin nosotros. Deja eso así. Deja así. Ellos no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Señora Sargento, usted no debió permitir esto, señora Sargento. Usted no debió. No podían abrir esa caja. ¿Por qué violaron las cajas? No podían abrir esa caja. Este señor, ellos violaron la caja, ¿ves? La gente del oficialismo vino, entró y violó las cajas sin nosotros, sin los miembros de mesa. Nosotros somos los garantes de que el proceso se llevara a cabo. Los miembros de mesa que llamó el CNE. El CNE. No podemos permitir esto.
Bueno, Una aclaración, Sí. una aclaración, así, un televidente. Pablo Milanese lo copió Allende, porque está en un discurso de Allende. Eso. Está en un discurso de Allende. Yo antes de poner punto final, quiero hacer una precisión. Yo cuando digo que este MLN no tiene nada que ver con el viejo MLN, lo hago porque este MLN ha dejado de lado lo que fue el proyecto político y el proyecto de justicia social que el viejo MLN quiso imponer por un camino equivocado. Yo no estoy reivindicando el método, sino que estoy reivindicando el programa. está bien. Y el primero que planteó disolver el MLN después de la salida de la cárcel fue Raúl Sendí, al que seguramente estos nuevos integrantes de este nuevo MLN reivindican seguramente todos los aniversarios de la muerte de Sendí. Sí. Nada más. Yo quería hacer una precisión. Ustedes lo que vieron ahí es un lugar de votación. Cuando habían terminado de contar los votos, alguien del oficialismo fue y cambió los paquetes. Y hay que reconocer una cosa. En todos los videos que he encontrado hasta ahora, que son muchos, estos dos son los que entendía que debíamos publicar por lo masivo de la protesta y por la irregularidad que estábamos viendo, que son dos videos distintos. Siempre van para adelante las mujeres. Vos veas las mujeres, las veías en las marchas, las veías en la puerta cuidando las urnas, porque la gente la tenía clarísima. El sistema de votación de los locos es repulsivo. ¿Está bien? Usan un sistema de voto digital que ahora le pusieron el tiquecito para garantizar, pero no dejan tener delegado, hacen lo que quieren, modifican las actas. Bueno, en Uruguay hay planteo para el voto digital, hay que mandarlos para Venezuela. Yo sí, por la duda. Claro, que Y les vayan voy a decir votar algo. que vayan a votar a Y le voy a Venezuela. decir algo. En el Uruguay vivimos una dictadura. ¿Está bien? Sí. Pero cuando en el 80 se votó el plebiscito del no y el sí, que yo voté por el no, usted también creo que Sí. votó por el no, usted no votó porque no estaba en Uruguay. Les voy a contar algo. Los militares perdieron, salieron a la calle y dijeron perdimos. En el 82 fueron las internas, en el 84 las nacionales, el 1 de marzo Siempre, cambio. siempre perdiendo. En el 82 también en las internas ganaron los grupos contrarios al régimen. Exacto. Y todos se lo bancaron como unos Claro. caballeritos. Si esos Después- fueron dictadores, imagínense en el tipo de basura que hay en Venezuela, Sí, sí. gobernando. Porque Después le avisaron a Pinochet que no hiciera lo mismo en Chile, en una elección que iba a perder y le advirtieron desde acá a algunos militares, no haga lo mismo que nosotros porque marchás. Y marchó. seguro. Está. Igual que vamos a marchar Ya nosotros. Claro. Hasta el próximo jueves. Sí. En eso. Ahora me dejó tranquilo. No es cuestión de que marchemos en otra cosa. No, será hasta el jueves. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.